No, 8:40 minutos, increíble, vamos a tiempo. No me lo puedo creer, algo tramo, si estoy respetando hoy los tiempos. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Feliz año. Muy bien, muy buenos días, don Luis, feliz año. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Feliz año. Muy bien, fresquitos días y feliz año. Bueno, ayer tuvimos una excelente noticia que se suma a otras excelentes noticias de estos últimos tiempos. Está el mundo progre, en fin, como de capa caída, ¿no? Se marcha Justino el Cretino, como le llama un famoso tuitero, Daoiz y Velarde, en una calificación que yo creo que es perfectamente adecuada. Es Justino el Cretino. Justin Trudeau se pira. Ha anunciado que va a dimitir como presidente del partido, vamos, como dirigente del Partido Liberal canadiense y el Partido Progre de allí, y como primer ministro en cuanto su partido elija un sucesor. Bueno, excelente noticia, don Javier. Bueno, es una noticia que tenía que haberse producido hace 9 años, porque si no los canadienses lo hubiesen agradecido. Es que se habla mucho de la postura woke de Justino el Cretino, y es cierto que es un personaje muy woke, siempre ha dado la nota en ese sentido, pero lo que está en el fondo de la dimisión de este personaje son 9 años de una gestión desastrosa para Canadá, que es un país que se ha desplomado completamente en lo que es la cuestión, digamos, de competitividad, de productividad. Es decir, posiblemente tiene una deuda pública colosal, la ha dejado endeudado hasta las trancas, los precios de los alquileres están disparados, la inmigración además ha acumulado medio millón, a razón de medio millón de inmigrantes por año, que la ha promovido además Justino el Cretino. Y bueno, que está lo de la cuestión de la inmigración, pues bueno, todos tendremos nuestra propia opinión, pero lógicamente en un país donde todas las políticas se han orientado hacia el gasto, a la subvención. Es un Sánchez, lo que pasa que como una especie de pátina, sí, de correctismo y de cierto polite, ¿no? Tal, pero es un cretino como Sánchez y un peligro para Canadá. Lo ha dejado, el país está fatal. Pero lo que llama la atención es que allí su partido le ha obligado a dimitir, es decir, su partido ha dicho, oye, chavalote, que nos estás llevando al abismo, así que fuera, es que fuera ha sido de muy aquí. Curioso porque se ha sublevado contra él, la primera que se ha sublevado a su propia ministra de Economía, porque de cara a las elecciones planteaba este personaje siniestro, porque es siniestro, un incremento todavía mayor del gasto, y la propia responsable de Economía, que debe ser una persona medianamente decente, le dijo que ni de guasa, que es para el país lo que estaba en las últimas y que no había margen para más gasto. Y este lo quería hacer lógicamente como Sánchez, quería untar a la sociedad con una cantidad de dinero impresionante para comprar votos, y entonces esta señora, con mucha dignidad y con bastante decencia, cosa que aquí deberíamos tomar nota, pues ella misma se plantó y después renunció al ministerio, a ser ministra. Pero es que además dentro del propio partido Justino el Cretino se sublevaron 20 diputados, dando la cara, diciendo que si este hombre seguía a los mandos, que ellos dejaban el partido, es decir, así de simple, cosa que aquí es impensable. Es impensable. Bueno, pues, pero de fondo la realidad es que Justino ha dejado al país en las raspas. Esa es la gran tragedia de Canadá ahora mismo. Es el país que menos productividad, es decir, menos productivo yo creo que del centro de Norteamérica. Y desde luego con unas perspectivas espantosas de cara al futuro. Hay una deslocalización de empresas. Los propios canadienses cualificados, las personas que salen egresadas de las universidades o que tienen buenas profesiones o buenas calificaciones, están yéndose en masa de Canadá. Y a cambio están entrando pues muchos inmigrantes que no tienen ninguna cualificación. ¿A que nos suena ese proceder, ¿no? Esa es la herencia de Justino, más allá de todo lo woke y todas las cosas que son más llamativas de su presidencia, que ha sido nefasta para Canadá. 9 años para olvidar. Hay un tridente importante en el wokismo occidental hoy en día que conformaban, porque ya Trudeau no va a formar parte de ese tridente, el señor presidente de Canadá, o expresidente ya, el señor Macron, en mínimos de popularidad y que va por el camino similar, y el señor Pedro Sánchez. Y ese tridente se diferencia en una cuestión fundamental.
La primera, que a Trudeau le han invitado a irse los suyos. A Sánchez creo que si atropellase una anciana en la calle, los suyos le aplaudirían. Y al señor Macron le convocaron, o se vio obligado a convocar elecciones, y lo hizo aun a sabiendas de que el frente de Le Pen no te olvides de Scholz. Sí, pero me refiero de los antiguos, entre comillas, de los que llevan más años, y creo que hay diferencias importantes y sustanciales en cuanto a los tres cabezas, ¿no?, al servicio de George Soros y de sus agendas nefastas. Pero vamos a quedarnos con la lectura positiva porque estamos arrancando el año y a mí me gustaría empezar el año con buen pie. Y creo que cuanto antes caigan estos señores, antes se podrán reparar las consecuencias nefastas de sus políticas nefastas. Y cabe recordar que Justin Trudeau fue ese señor que en 2017 dijo que los integristas del ISIS que regresaban a Canadá eran bien recibidos en su país porque creía en su posibilidad de reinserción, por ejemplo. O ese señor que bloqueó cuentas bancarias e impuso un corralito, que bloqueó seguros y que atacó ferozmente a los camioneros que protestaban contra las políticas de su gobierno de manera pacífica. Una buena noticia hoy para esos trabajadores del volante que tienen tantos problemas en muchas ocasiones con su actividad profesional por circunstancias que no tienen que ver directamente con ellos, sino la subida de los combustibles, los precios y demás, que sí dependen de las políticas de los gobiernos y que, ya digo, que Justin Trudeau gestionó de una manera muy totalitaria. Y por último, fue tremendo, es que se envió a la policía casa por casa. Exacto. A pedirle a la gente explicaciones sobre los mensajes que ponía en redes sociales apoyando la huelga de los camioneros. Exacto. Es que es increíble. O sea, es un nivel de censura que yo creo que no se había visto o vivido recientemente a esos niveles en un país que se presupone que es una democracia plena, avanzada y consolidada. Es decir, que no es incipiente y que no está arrancando después de un periodo de crisis o de un conflicto bélico que puede ser más inestable. Y esos niveles de censura, además, los trasladó durante la pandemia y con la excusa de la pandemia para aplicar medidas absolutamente violentas desde todo el punto de vista de derechos fundamentales más básicos a sus conciudadanos, a sus habitantes, a los canadienses, que creo que han rectificado o que han presionado de una manera importante para que sea su propia ministra de Economía y su propio partido los que tomen las riendas de lo que está pasando para nombrar un sucesor. Creo que son buenas noticias, creo que es una tendencia importante, creo que hay un efecto Trump que tiene mucho que ver con lo que está pasando y con lo que va a pasar en los próximos meses, y creo que cuanto antes, mejor. Bueno, es que lo de Trump fue maravilloso con Justino Cretino, porque claro, evidentemente Trump lo que hizo fue amenazar o advertir que a Canadá iban a poner un 25% de aranceles añadidos a los que pudieran tener. Es decir, no tenían ninguno, creo, porque además hay un convenio y demás. Y Justino el Cretino pues no tenía ningún margen de maniobra. Fue a ver a Donald Trump precisamente para ver qué podía hacer al respecto. Trump lo recibió, el ambiente entre los dos fue bastante tenso, la verdad, se veía en las imágenes una tensión enorme y de un desprecio profundo de Trump a Justino. Y de hecho, según se fue Justino el Cretino, pues Donald Trump lo llamó, no lo llamó el primer ministro de Canadá, sino el gobernador de Canadá, como si fuera una provincia de Estados Unidos, ¿no? O fuera a ser una provincia de Estados Unidos. Pero básicamente también han echado porque las amenazas de aranceles de Donald Trump y la renegociación, es una medida de renegociación de los acuerdos que mantienen bilaterales los dos países en cuanto a comercio, pues no tenía ninguna alternativa ni ninguna opción que ofrecer Justino Cretino, porque es un tipo que realmente para la política no sirve. Es que lo ha heredado, es hijo de... Hijo de Bilderberg y Bilderberg, a su vez. Sí, bueno, pero es hijo, sí, claro. Sí. Pero es una de los, digamos, paradigmas de esa clase política que ha imperado
en Occidente que viene de cuna, ¿no? Es decir, que viene del rancio abolengo, ¿no? Entonces, la política, la buena noticia, como yo coincido con María, es que esa especie de barrera, ¿no? Ese acceso restringido a la política de gente de cuna, de una clase política de primos, cuñados, hijos de amigos o empresarios que, como Bill Gates o Soros, se dedican a poner a sus favoritos o a influir en la política, eso parece que está tambaleándose, ¿no? Entonces, ¿dónde desgraciadamente está más complicado? Pues desgraciadamente es en España. Es en España porque en Gran Bretaña, con el escándalo ahora de la comunidad pakistaní que ha provocado este escándalo monumental, que por cierto no es un escándalo de ese tipo nuevo, cuando el SIDA empezó a despuntar, se sabía perfectamente, además está revelado entonces en los papeles de los informes del propio gobierno británico, se sabía positivamente que el mayor peligro de la propagación del SIDA venía de la inmigración africana. Eso era una cuestión empírica, no era el consenso científico de los médicos y de las personas responsables de la salud pública. Y en ese momento también se cayó y se silenció ese riesgo por no lanzar mensajes xenófobos. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en Gran Bretaña, que apenas tenía casos de SIDA, pues a través de la inmigración que venía de África, alcanzó unas cotas de SIDA pues considerables, ¿no? Pero es decir, que ese proceder no es nuevo. Lleva mucho tiempo instalado en Europa, en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Alemania, y eso tiene que cambiar. Es decir, no se trata de xenófobo, de sí, no, sino de reconocer los problemas que tenemos y poder hablarlos y discutirlos. De sentido común, que es lo que pide la gente. No silenciarlos. Datos y respuesta a esos datos, no ideología. O sea, no me cambie usted la realidad para imponerme su ideología y para hacer encajar la realidad en su ideología. No. Usted gestione lo que tenemos y eso es lo que está pidiendo la gente. Hace poco hemos tenido en España otro caso que afortunadamente pues no llegó a más en el intento de pervertir la información, que fue con lo de la viruela del mono. Sí. ¿No? Que con lo de la viruela del mono pues hubo un intento como de, oiga, aquí cuidado, no centremos que es que los afectados son homosexuales porque eso podría alimentar la homofobia. Dice, usted es idiota, vamos a ver. Lo que hay que prevenir e informar. Habrá que advertir precisamente para proteger a los homosexuales. Exacto. Creo que tienen todo el derecho a conocer esa información y a decir, oiga, ustedes tienen que tomar medidas adicionales si no quieren contagiarse. A mí es que me parece de lo más razonable, pero bueno, es como negar, no sé, que yo qué sé, ahora, hace unos años, se están implantando protocolos que inicialmente no estaban cubiertos para todos los rangos de edad, después sí, por el tema del virus del papiloma humano, que afecta mucho más severamente a las mujeres que a los hombres. ¿Cómo negar? No vamos a decir que las mujeres pueden contraer un cáncer de cuello de útero como consecuencia del virus del papiloma, porque entonces sería discriminar. No, oiga, si esto es un hecho objetivo, usted tendrá que informar objetivamente al grupo de población en riesgo para que tome las medidas oportunas y conozcan cómo debe reaccionar, pero no. Los progres tienen un problema con la realidad. Pues es lo que estábamos hablando. Sí. Tratan de hacer encajar la realidad en su ideología. Claro, eso tiene un peligro enorme. Porque supone cercenar parte de la realidad objetiva para solo coger aquello que encaja con lo que tú crees que debes. Mira, otro ejemplo dramático y trágico de encajar esa realidad a lo que es irreal, ese realismo mágico, diría yo, es el caso de la gota fría de Valencia. También. Es decir, el hecho de ese dogma de fe de la emergencia climática, no estamos hablando de cambio climático ni calentamiento, estamos hablando de un dogma de para ponerlo como mucho más grave, ¿no? Entonces, ese dogma de fe es lo que ha provocado, entre otras cosas, porque ahí hay cosas bastante oscuras, aperturas de presas sin preaviso, cosas muy sospechosas, pero sobre todo lo que ha provocado y lo que está provocando, y va a provocar más con esto del cambio climático, precisamente es el encajar la realidad
a martillazos. Es decir, como hay que preservar el planeta y tal, pues no hay que hacer obras hidráulicas. Como hay que preservar el planeta, no hay que permitir el acceso a los montes, que se han convertido en bombas de relojería para incendios. Sin embargo, arrancamos 100.000 olivos para instalar un macrocampo en Jaén de molinillos, ¿no? Exacto. Es decir, o de placas solares. Ya bueno, no sé pero lo ahí se añade además un interés económico perverso. Es decir, ahí hay un negocio. Y ahí están posicionados por los que tienen una oportunidad de relación con el poder o de meterse en un negocio dirigido desde el poder, exclusivamente subvencionado desde el poder y privilegiado desde el poder. Pero lo que digo es que si el dogma de fe que distorsiona y niega la realidad de que si hay cambio climático no es cuestión de permitir que la naturaleza crezca agreste, sino al revés. Es decir, lo que se ha demostrado que reduce infinitamente el riesgo de letalidad de supuestos fenómenos atmosféricos, meteorológicos, es permitir hacer las obras necesarias para domeñar a una naturaleza que no tiene ni sentimiento ni nada, simplemente es una fuerza, como se suele decir, y perdón por la redundancia, de la naturaleza. Pues eso en Valencia es lo que ha provocado un desastre monumental. Y esas cosas yo creo que tienen que empezar a estar en litigio y tienen que empezar a darse la vuelta, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y vamos a analizar pues lo que va a ser el tema estrella de este mes, la corrupción de Sánchez. No sé, creo que hay previstos solo en el caso de García Ortiz, del fiscal general del Estado, creo que hay previstas 11 tomas de declaración a testigos sobre la presunta filtración de los datos confidenciales del novio de Ayuso. Eso es solo en el caso de García Ortiz, pero hoy declara, por ejemplo, el hermano de Sánchez en Badajoz. Hay prevista toda una serie de tomas de declaración en otros casos, como el de la mujer de Sánchez. Por supuesto, siguen adelante las investigaciones sobre el tema de Ábalos, ya con el suplicatorio cursado al Congreso, y el Congreso tendrá que decidir. Hacemos una pausa publicitaria y a la vuelta entramos a hablar de la corrupción de Sánchez, valga la... Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, calendario judicial pues realmente estremecedor para Sánchez. Estamos ante un gobierno pues que ya va a remolque de lo que los jueces hacen, ¿no, doña María? Bueno, a remolque de los que los jueces hacen, no, a remolque de lo que hacen ellos. Bueno. Y que los jueces investigan muy correctamente, aunque les moleste y aunque la salida que han encontrado sea atacar al Poder Judicial como si fuese una especie de enemigo acérrimo del Estado, como si el gobierno fuese el Estado, cosa que creo que algunos no han entendido todavía, y lo de la separación de poderes, que también les viene un poquito grande. Han unido a la judicatura con esta celebración de la muerte de Franco. Todo va unido, porque los jueces son fachas con toga, ya sabemos que son lawfare con patas, todas estas cosas. Bueno, efectivamente la agenda judicial es insostenible para el gobierno. Ya esto no se trata de un caso investigado por un tribunal de una provincia o de una comunidad autónoma sobre una parte de un partido que puede tener una manzana podrida, como pasa en casi todas las organizaciones y puede pasar, sino que esto ya es una trama de presunta corrupción del gobierno que ya está salpicado por tantos frentes que es imposible mantener un mínimo de políticas coherentes sin dedicar el tiempo necesario a explicar todo lo que hay sobre la mesa contra el presidente del gobierno. Efectivamente, el caso Begoña Gómez es uno de los que más daño a nivel personal le hace al presidente del gobierno por la característica y la naturaleza de la relación matrimonial que le une con la investigada, pero no menos es la causa del fiscal general del Estado, no menos es el caso Ábalos, de su fiscal general del Estado, de que fuera su mano derecha, uno de los
3 que viajaba con él en ese coche para retomar el Partido Socialista cuando Pedro Sánchez salió por patas, despreciado por los suyos, que era el señor José Luis Ábalos, que después fue ministro de Transportes, nada menos, un departamento bastante importante para casi todos los gobiernos. Y secretario de organización del partido. Y responsable del partido a nivel interno. El caso de su hermano, que también está investigado por presunta corrupción. Y bueno, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero es evidente que en los próximos meses, yo diría que en los próximos 12 meses, si es que no hay nada que haga cambiar el escenario político antes, desde luego la constante una y otra semana va a ser las declaraciones judiciales, los datos que se vayan conociendo sobre las maniobras del gobierno a nivel político y a nivel jurídico para intentar salir indemnes de esta corrupción. Y desde luego no podemos perder de vista, y me parece importante, más allá de lo que es la propia trama judicial, dos patatas calientes que ha lanzado el gobierno antes de final de año, que tienen mucho que ver con esto que está sucediendo y que buscan, insisto, una vía de escape. La primera, el intento en esa reforma, en ese anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que está sobre la mesa, que ya ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, que ha advertido que no se puede entregar la instrucción de las causas penales a los fiscales, siendo la Fiscalía la institución que es hoy por hoy. Es decir, si no se reforma previamente esa dependencia jerárquica del número 1, que en este caso sigue siendo Álvaro García Ortiz, y sabiendo que ese número 1 a su vez depende del gobierno que lo ha nombrado y que no hay contrapesos internos suficientes para poder compensar esas discrepancias que en ocasiones hay entre la carrera o la mayoría de la carrera y el fiscal general del Estado que la dirige, desde un punto de vista pues claramente no neutral y con una falta de parcialidad que compromete a la institución. Y dos, y no menos importante, que también va unido a este tema y que lo anunciaba el señor Félix Bolaños también a final de año, que es la eliminación de la figura de la acusación popular, que ya lo han deslizado y que tiene mucho que ver también con que casos que han empezado como resultado de la acción de o partidos políticos o instituciones, corporaciones, entidades, asociaciones, sindicatos de la sociedad civil estén progresando adecuadamente en los tribunales. No les gusta a los señores de este gobierno ni que instruyan los jueces de instrucción, que son independientes del gobierno, ni que efectivamente las acusaciones populares hagan su trabajo y puedan iniciar causas que ellos califican de grupos de ultraderecha, prospectivas, que tienen la intención de derrocar un gobierno. Bueno, cabe recordarle a los señores socialistas que ellos convocaron una moción de censura a un gobierno por una condena de corrupción que era parte de un partido, de una delegación territorial, local, de un partido al que ellos atribuyeron en su conjunto esas prácticas corruptas que ahora para ellos son totalmente inocuas y que no merecen castigo ni siquiera investigación alguna. Bueno, hoy el periódico El Español publica una encuesta de sociométrica, pues muy interesante, ¿no? Donde preguntan por distintas cosas. Por ejemplo, lo que dice es que 4 de cada 5 españoles, incluido el 60% de los votantes del PSOE, creen que Ábalos y Koldo cobraban comisiones. Es decir, la batalla de la opinión pública sobre la existencia o no de una trama de corrupción la tiene perdida Sánchez, incluso entre sus propios votantes. La pregunta siguiente es: admitido que Ábalos y Koldo cobraban comisiones, eso es lo que cree la gran mayoría de los españoles, incluida una mayoría de votantes del PSOE, admitido eso, ¿conocía Sánchez la corrupción de Ábalos y de Koldo? Bueno, pues 2 de cada 3 españoles creen
que Sánchez conocía la corrupción del caso Ábalos. 2 de cada 3. Pero es que entre los jóvenes es 3 de cada 4. El 74% de los jóvenes cree que Sánchez conocía la corrupción del caso Ábalos. Cosa que por otra parte, pues en fin, no debería sorprender a nadie, porque es que es casi de cajón, ¿no? Sí. O sea, no va a estar Ábalos dándole a todos los palos junto con Koldo, que se lo pone precisamente Sánchez a Ábalos, y que Sánchez no supiera nada. Hombre, sobre todo por la cantidad de ministros que al parecer están implicados. Es decir, los ministros sabemos que en el gobierno de Sánchez son los correvidiles, son los susedecanes, están puestos ahí por la voluntad de él y duran lo que él decida. Es muy raro, no tiene ningún sentido que estos ministros se dejaran implicar en estas tramas, en las tramas de Ábalos, sin el consentimiento del uno. Es evidente, es decir, la convicción es esa. Ahora los jueces tienen que, la justicia es muy garantista y hay que demostrar parte a parte, con pruebas muy claras, que esto es así más allá de cualquier duda razonable, bla, bla. Pero la convicción es un derecho que todavía podemos tener, de la evidencia que nosotros valoramos. La convicción es que Sánchez está al corriente. Y que Sánchez no solo está al corriente, sino que Sánchez está, y Zapatero. Y ahí hay una serie de elementos, porque hay que recordar que Aldama es un tipo, que hablamos de Koldo, pero es que aquí la clave está, una de las claves fundamentales está en Aldama. ¿Quién es Aldama? Es que Aldama no es un paracaidista que llega de repente y se cuela ahí en el círculo de amiguis de Pedro Sánchez. Es que es un tipo... Que fue lo que dijo el tontaina de Bolaños, llamándole a Aldama pequeño Nicolás. Sí, claro. Y Aldama sacando pruebas. No, pero es que, sacando pruebas. Hay una cosa que es curiosísima. Aldama monta sus 2 empresas dedicadas, una a la que es intermediación de cuestiones de contratos públicos, y luego otra empresa cuya actividad es la distribución de ¿qué? De combustible. O sea, de petróleo, ¿cómo se llama? Hidrocarburos. Hidrocarburos, ¿vale? ¿Y esto cuándo la monta este señor? En 2010. Han pasado 15 años. ¿Quién estaba en el gobierno entonces? Todavía. Entonces estaba Zapatero. Es decir, que Aldama no es un señor, no es el típico socialista de carné como era Ábalos, que estudió una diplomatura para educación primaria y ya a partir de ahí se alistó el Partido Socialista y ha ido trepando. No es de ese tipo, pero no es un paracaidista. Aldama es un tipo que lleva mucho tiempo en el PSOE. Es un tipo que lleva mucho tiempo en el PSOE y yo tengo la sospecha que además ha sido puesto. Y, bueno, pues a mí me parece el nombre de Zapatero, que es un tío muy relacionado con el régimen de Venezuela y en el que, bueno, pues ahí está la trama de los hidrocarburos, ¿no? Es decir, esa es una cuestión que a mí me inspira muchas sospechas, ¿no? Es decir, no tengo pruebas, pero sí coincidencias muy curiosas, ¿no? Y otro punto, hay una cosa... Más allá de la corrupción galopante que abruma a este gobierno, además, como ha estado robando, pues tampoco podía gobernar muy bien y ahora, como tiene que defenderse de las acusaciones de robo, tampoco puede gobernar. Entonces estamos apañados. Pero a mí hay una cosa que hoy hemos publicado en The Objective y es, por ejemplo, cosas así. Es decir, es una corrupción, digamos, ya hasta en las conductas más generales, ¿no? Tácita. Es decir, nos hemos enterado de que el señor ministro Óscar Puente, que nos cuesta, que tiene una residencia pagada por el Estado, porque es una prerrogativa de los ministros a la que pueden acogerse. Oye, nos está costando que le limpien el pisito 3.500 euros al mes. Limpiar el piso. No sé, debe ser un palacio. 3.500. 3.500. Bueno, a lo mejor lo limpian a lengüetazos, yo qué sé. O igual es que le dan un masaje. Cepillito de dientes. Igual es que le dan masajes, porque esto del paso. O un cepillito o que ensucia mucho. Claro, o que monta unos saraos de cuidado y hay que mandar a brigadas de limpieza cada vez que monta un sarao. Entonces, pero quiero decir con esto, no sin banalizar, la importancia de los gravísimos casos de corrupción, que para mí de todos el más grave, aparte de los hidrocarburos, que es una trama transnacional, es el del fiscal general del Estado. Me parece un hito histórico en la historia de la democracia española. Es un punto de inflexión, sin sí, duda. Es algo fuera de cualquier capacidad de tolerancia, pero es en general las conductas que se ven que traslucen detrás de todo esto. Es decir, que hay que recordar que hablábamos de la Lala Shows esta que dio la campanada en Nochevieja y además a un precio muy caro, porque se le pagó muy bien por hacer el patán, pero hay que recordar que
en el mismo momento en que estábamos discutiendo ahora la Chus, nos enterábamos de 12 subidas de impuestos adicionales a las 82 que ya llevábamos. Es decir, es que he entrado a mirar los nuevos márgenes de cotizaciones que se van a aplicar a autónomos. A mí me parece una sangría. Me parece de aurora boreal que una sangría. persona que gana menos de 770 euros como autónomo tenga que pagar más de 200 en cotizaciones. Es decir, ¿quién puede vivir con esa presión? Es decir, tenemos un problema grave y la solución ¿cuál es para que todo esto siga robando? Porque hay que decirlo así, nos están robando como amemos, que lo permitimos, y nos están robando. ¿Y cómo sostiene ese robo? Robando todavía más a través del robo, entre comillas, legal, que es el robo de los impuestos, que están metiendo unas sabladas, unos sablazos que no son soportables y que son... Es decir, yo cuando oigo hablar de la batalla cultural, yo animaría a la gente que habla de la batalla cultural, una de las batallas culturales, y desde luego moralmente irrenunciable, es esta porque es inmoral que un señor se gaste 3.500 euros en limpiar su pisito del dinero de los españoles y que un autónomo que gana menos de 670 euros al mes tenga que pagar más de 200 en cotizaciones. ¿Quién vive con menos de 400 euros? ¿Quién vive? O con 1.300, ¿quién puede vivir si te meten 300 o 400 euros de sablazo? Es decir, tenemos un problema moral con la cuestión esta. Esto es un problema moral, es una cuestión de batalla cultural. Nos están robando para lo que estamos viendo. ¿Alguien ha notado, después de los 300.000 o 200.000 funcionarios más que ha metido Sánchez en la administración pública, ¿has notado, María, un mejor servicio? Yo personalmente no, pero ya ¿Tú has ido a la Seguridad Social y te has ido a recibir? Bueno, no he ido porque como todo hay que hacerlo ahora online, que es otro melón que habría que abrir, porque me pregunto cómo es posible que este gobierno clamase contra el cierre de sucursales bancarias presenciales y la apertura de todo tipo de canales online para las gestiones bancarias, que muchos de nosotros ya tenemos estandarizadas, pero que hay un segmento de la población muy importante, como los pensionistas, no manejan y los están dejando tirados y tienen un servicio pésimo como usuarios de las entidades bancarias. ¿Cómo es posible que la administración que criticaba eso se haya convertido en exactamente lo mismo? Porque usted quiere hacer un trámite en la Seguridad Social, en Hacienda, en cualquier lugar, tiene que pedir la cita online, anticipada, hacer los trámites online. Hay muchas de las aplicaciones... Es tremendo, con la pandemia nos impusieron una serie de cosas y luego nos las han retirado. Que todavía hay una generación que no es digital, que es analógica, María, pero es que, y que no está adaptada a eso. Pero una cosa, además, y todavía tú hablas de las cuestiones financieras que más o menos han ido evolucionando y más o menos funcionan. Pero es que tú entras en la cantidad de páginas web de las administraciones sin ningún tipo de estándar, algunas verdaderamente lamentables, que funcionan fatal, que no tienen ni pies ni cabeza, que son contraintuitivas, que tú, que sabes y manejas y estás acostumbrado, a veces te desesperas. Tú imagínate una persona que no sea un nativo digital, ni nada parecido, ni nada que tenga que ver, que entre de repente en una página, que empiece a pedirle certificados, que de repente le mandan uno a otro. Mira, yo el otro día entré a mirar, a analizar precisamente lo de los autónomos y entré en la nueva página web que tiene la Seguridad Social. Bueno, pues entras ahí y dices, bueno, pues quiero entrar a ver mis cotizaciones. Oye, es que hay que hacer el Pino Puente para encontrar el camino. Un máster de la Complutense. No es nada intuitivo, es decir, o sea, que todavía los bancos, el sistema financiero le echaban los perros, pero todavía las páginas web más o menos... Pero me refiero a la hipocresía de criticar lo que luego tú haces. Pero es que además, con entonces, el escarnio de que funcionan fatal... si tú tienes mayor cantidad de funcionarios, se supone que es para dar un mejor servicio, no para que tengas que buscarte tú la vida. Me refiero a eso. Y luego, una cosa fundamental, y a mí me parece que es, además, muy relevante, que en todo este tinglado de engordar los datos de la ocupación laboral de los empleados españoles, nos estamos perdiendo efectivamente que la creación de empleo desde la llegada de Sánchez está dopada con base a empleo público. Es decir, no es que se esté generando trabajo y que cada vez estén mejor las empresas y por lo tanto haya una ola positiva de creación de puestos de trabajo porque la actividad económica está en crecimiento. Es un crecimiento totalmente artificial. Es un crecimiento dopado. Con cuenta al gasto público. Efectivamente, porque son cuentas públicas en las que se contrata empleado público
Y segundo, en las que además se incrementa tanto el gasto público que se maquillan los datos de los realmente activos. Entre otras cosas porque los famosos fijos discontinuos, que se computan como trabajadores en activo de manera permanente, en realidad son parados de larga duración, que hacen pequeños trabajos temporales, pero que en realidad siguen cobrando una prestación. Entonces, todo esto está maquillando y alterando y adulterando los datos oficiales. Bueno, el pluriempleo también. Es decir, que dicen, no, es que en 500.000 empleados nuevos. No, señor, es que hay personas que tienen 2 y 3 empleos. Pero ¿cómo no van a tener 2 y 3 empleos si se ha reducido la contratación a tiempo completo? Si la gente trabaja a tiempo parcial, si tú trabajas a tiempo parcial, cobras lo proporcional al tiempo parcial, no a la jornada completa. Tendrás que buscarte una segunda actividad. Es otra trampa estadística que el propio ministerio dice en sus condiciones estadísticas. Maquillaje. De cómo se contabiliza eso. No es que sea maquillaje, simplemente decir, bueno, hay una serie de altas laborales, pero claro, como las personas tienen 2 y 3, en realidad dices, 500.000 más de trabajadores. No, señor. Claro que no. Muchísimos menos. Pero es que el propio ministerio lo dice, y sin embargo sale el presidente del gobierno, Pedro que tenemos, a sacar pecho, diciendo, tenemos de los datos, 500.000 empleados más, ¿no, con señor? el mayor paro estructural de los jóvenes españoles, nada, estás mintiendo. Y hablando todos los días de que van a aumentar la edad de jubilación. Recordamos lo que pasó en Francia cuando anunciaron que iban a aumentar la edad de jubilación, la que se lió. Creo que de 63 a 65 además. La que se lió, y aquí estamos hablando de 67, 68, la que se lió, ¿no será mejor, digo yo, que igual es una locura, que empiecen a trabajar antes los jóvenes, que puedan independizarse antes, que empecemos por la base dando capacidad de ser independientes y que no estemos cargando y sobrecargando todo el rato a los de arriba? Digo yo, pero bueno, llamadme loca. A mí lo que sí me preocupa es que en esa lectura que estamos haciendo de cómo se están maquillando los datos, de cómo los autónomos son los grandes castigados, los que se esfuerzan, los que crean puestos de trabajo para sí mismos y a veces para otro empleado, que son pequeñitas empresas, micropymes, bueno, el germen de las grandes empresas ha sido siempre así. Pero además que es la base del tejido empresarial de este país, el 90% es eso. Una persona que monta una peluquería y tiene una empleada. Un señor que es fontanero. Otro que tiene un taxi y lo comparte por las noches su licencia con otra persona y comen los dos de esa licencia de taxi. Es decir, los autónomos de este país son los grandes generadores de empleo, de autoempleo, que es una cosa muy importante, que aquí no valoramos demasiado, pero que es muy importante. Pero lo preocupante de todo esto es que en este contexto que hemos analizado de situación económica, hay un grupo de 8 millones de votantes que sigue pensando que si gobernasen los otros, estaríamos peor. Y que mientras me roben los míos, voy a tragar lo que haga falta. Y esa mentalidad me parece lamentable. Pero para ser justos, esa mentalidad está en todos los lados del espectro político. Sí, también pero en el otro lado. Especialmente cuando a la economía te tocan, porque puedes no tener Carmen, María, déjame meter un poquito baza. Pero no puedes no tener una buena o una importante ideología y decir, no soy afín ideológicamente con todo lo que propone este partido, o este partido me parece que no ha sido lo suficientemente valiente para derogar ciertas leyes, pero no gestiona mal. ¿Me explico? Pero es que estos gestionan mal. Pero es que tampoco demos por supuesto que para todo el mundo la economía es lo más importante. Hombre, pues debería serlo. Una de las cosas más fundamentales. No estoy de acuerdo. La economía, al fin y al cabo, es algo que se puede revertir una tendencia económica a la baja. Si tú, por ejemplo, haces ciertas cosas como, yo qué sé, cesiones de soberanía, eso no es reversible. Estamos Entonces, de acuerdo. Hay cosas más importantes y, sin embargo, pues tú te ves a gente también en la derecha que mientras gobernaba Zapatero protestaban mucho porque Zapatero hacía no sé qué, luego gobierna Rajoy, mantiene lo de Zapatero o hace lo mismo y más, y entonces no protestan porque es de los suyos. Es el mismo hooliganismo. Pero esa es la cuestión. Es decir, la economía en sí mismo no son más que números, que luego hacemos un cálculo de cómo van las cosas, ¿no? Es decir, esto es verdad, mentira, es decir, es la verdad de los números, ¿no? Pero la economía tiene una implicación moral,
implicación moral en todos los aspectos. Es decir, evidentemente tú no puedes hacer una política económica si de repente no tienen los recursos, ni las herramientas, ni la jurisdicción para hacerla. Entonces, claro, tendrás que asegurarte primero de tenerla. Si estás transfiriendo absolutamente todos los instrumentos que te permiten reformar cosas que funcionan pésimamente mal, pues lógicamente estás perdido. O sea, yo estoy de acuerdo ahí con don Luis en que hay cosas, pero la economía está imbricada en eso. Es decir, no se puede separar. Es decir, no se puede separar el estado de ánimo de un país, de una sociedad, del estado de la economía. Es decir, no se puede separar el futuro de la juventud de la economía. No se puede separar, por ejemplo, el hecho de que las personas, pues los jóvenes decidan casarse o tener hijos y plantearse un proyecto vital de la economía. Es decir, es una cuestión que está tan dentro, digamos, de connotaciones morales, de connotaciones, digamos, de filosofía política, si queremos decirlo así, de planteamientos incluso culturales. Es decir, un país en el que la gente ha llegado a pensar que todo el mundo puede vivir a costa de todos, pues tiene un problema cultural de tres pares de narices. Bueno, antes en un fuera de micrófono nos decía don Javier que él sí ve posible que Sánchez convoque elecciones a no mucho tardar. Decía, y hay una razón importante, pero no le he dejado que me la diera fuera del micrófono, porque quiero que se moje delante del micrófono. Yo me mojo, si total de perdidos al río. No, yo no creo que... vamos a ver, no voy a hacer un pronóstico de que él va a adelantar las elecciones. Digo que desde el punto de vista de algunas razones, igual le conviene. Y es muy sencillo de entender, es algo... Es decir, hay una tradición política, y no solo en España, que es... tener una cierta manga ancha y una cierta compasión de los presidentes en el momento que dejan de ser. Es decir, voy a explicarlo muy sencillamente. El caso, por ejemplo, de Begoña Gómez alcanza un relieve y una tensión informativa y una tensión política extraordinaria porque ¿quién es? La mujer del presidente del gobierno. Del presidente en ejercicio. En ejercicio. ¿Qué ocurriría y qué suele ocurrir? Cuando de repente dejas de ser y eres el expresidente y ya tu mujer no es la mujer del presidente del gobierno, sino del que fue presidente del gobierno. Por un lado, una razón bastante lógica, que es la tensión informativa. La tensión informativa decae. Es decir, no es lo mismo encontrarse con un caso como el de Begoña, siendo la mujer del actual y vigente presidente, que del que fue presidente del gobierno. Imaginaos que es la mujer de Rajoy. Pues no tiene la misma relevancia ni la misma interés político informativo. Sí, a la gente le da más igual. Y por otro lado, el sistema político, esto no solo ocurre en España, el sistema mismo político e incluso a veces judicial pierde mordiente cuando tú dejas de ser, digamos, el poder. Es decir, no eres tan interesante, no despiertas tanta alarma, y las cosas pues se ralentizan más, pierden el primer plano informativo, están más... causan menos escándalo. Están más predispuestas, por lo tanto, al enjuague, y esto lo hemos visto, es decir, cuando es una conducta que yo por eso digo que igual a Pedro Sánchez le convendría dejar de estar en la Moncloa, porque igual las cosas se relajan, es decir, se vuelven menos agresivas, se vuelven menos intimidantes, menos presión, y yo creo que eso también yo creo que incluso él lo ha llegado a valorar. Yo me imagino que como para las cuestiones de moral y decencia no tiene ninguna sola neurona funcionando, pero para las cuestiones de interés particular sí le funcionan bastante, yo creo que lo ha debido contemplar. Digo, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando hemos visto el indulto de Joe Biden a su propio hijo, se han disparado todas las alarmas, lógicamente, ¿no? Y con toda razón. Pero nos olvidamos de que ser benignos con los presidentes es algo que está en la tradición de la democracia liberal. En Estados Unidos hay presidentes, a Nixon se le perdonó. Es decir, Nixon estaba a punto de ser empitonado en los tribunales y una magnanimidad del propio poder con Nixon le salvó de ese trance, ¿no? Es decir, esas cosas ocurren y yo creo que ese es un incentivo que puede tener Sánchez para el momento de decir, oye, mira, no me compensa, igual consigo vivir mucho mejor y evitar males mayores si me quito de en medio. Yo pienso que esa es una razón que puede tener una importancia. Bueno, coincido completamente con usted. Yo pienso que Sánchez, más pronto que tarde, va a tirar la toalla. Todo el mundo tiene su límite de resistencia
y Sánchez también. Bueno, hoy el periódico El Español trae una encuesta de sociométrica que, bueno, viene a confirmar lo que apunta el resto de las encuestas. Ya les he dicho antes que existen páginas en internet donde se puede seguir todas las encuestas publicadas. Por ejemplo, Wikipedia pues tiene unas páginas excelentes de recopilación de los datos de encuestas que resultan muy útiles porque siempre tiene uno la sospecha de que hay casas de encuestas que barren para un lado o para otro, o en contra de alguien o a favor de no sé quién. Yo creo que Sociométrica pues es una empresa seria y por tanto se pueden tomar sus encuestas tal como son, pero de todos modos se puede ir uno casa de encuestas por casa de encuestas en estas páginas de Wikipedia y simplemente ver cómo va evolucionando la encuesta de esa casa de encuestas, ¿no? Y en todas la tendencia es la misma: fuerte subida de Vox, bajada leve de PP y de PSOE, leve pero no tan leve, y por último desplome absoluto de Sumar sin que Podemos recoja nada. Parte de lo que Sumar pierde va a amortiguar la caída del PSOE, pero el resultado es porque en este momento ya todas las encuestas dan a la suma PP más Vox una mayoría absolutísima en los 190 diputados, con lo cual pues vamos, de cara a unas nuevas elecciones pues la cosa parece que está bastante clara, lo cual nos deja un tema interesante. ¿Con quién pactará Feijóo después de las siguientes elecciones? ¿Pactará con Vox o preferirá hacer como en Austria, donde han intentado pactar con los socialistas por no pactar con el Vox austriaco, los del PP de allí, y al final pues el líder del PP de allí ha terminado tirando la toalla, presentando la dimisión y siendo sustituido por otro líder del PP que sí que está dispuesto a pactar con el Vox austriaco, ¿no? Se está poniendo muy interesante el panorama en todo Occidente. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Pues yo creo que precisamente por este escenario tan negativo o adverso para la izquierda española, Sánchez, a pesar de el cerco judicial, a pesar de la falta de presión mediática que supondría o la reducción de presión mediática que supondría su salida del cargo, como comentaba antes Javier y demás, creo que seguirá en el cargo y creo que se atrinchera a sabiendas de que fuera haría mucho más frío en todos los sentidos que dentro, donde cree que todavía puede manejar ciertas cuestiones a su antojo y donde cree que todavía puede ejercer él mismo cierta presión sobre determinados actores o determinados botones para favorecer de alguna manera los casos que atenazan o que cercan a su parte, insisto, más personal. El tema Ábalos, el tema Koldo, creo que están perfectamente amortizados y negociados y pactados, y creo que él ha cumplido con las expectativas de sus votantes o de sus simpatizantes, precisamente porque desde el minuto 1, aun cuando Ábalos no estaba imputado por nada, tomaron la decisión de cargárselo. Y para mí aquello fue muy sintomático. De fingir que se lo cargaban. Precisamente. Por eso digo que como estaba todo orquestado y pactado, y creo que políticamente la forma de neutralizarlo, desconocemos cuál es la letra pequeña, pero seguro que subyace, el gran mensaje del gobierno es: nosotros no aceptamos a nadie corrupto entre los nuestros. Ábalos fuera. Y lo echaron del partido y lo echaron de las filas del grupo parlamentario socialista. Aquel gesto, porque no olvidemos que Pedro Sánchez es un político de gestos, tenía mucho más significado, no por lo que representaba el gesto en sí de echar Ábalos, sino por lo que trataba de ocultar o de desviar la atención esa expulsión de Ábalos, insisto, sin acusación, sin imputación, sin investigación formal en aquel momento. ¿Por qué tanta prisa en ser tan asépticos y tan quirúrgicos con el señor Ábalos? Por eso yo soy escéptica con respecto al tema del adelanto electoral. Creo que el castigo a Sumar, que no recoge Podemos, luego el castigo a la extrema izquierda, rancia, comunista, vieja,
de este país, que ha Woke. intentado Woke, insoportablemente woke. comunista. Para mí comunista es el peor castigo adjetivamente que se le puede poner a No son una... comunistas de aquella manera Bueno, también. pero sí, obviamente. Que Son lo como- tuyo es mío, vamos. Claro, pero son como básicamente, los ¿no? comunistas de pro, es decir, el pueblo siempre, vive mal, ¿no? yo vivo muy bien, ¿no? O sea, es lo que suele pasar en los regímenes comunistas. Maduro y compañía, ¿no? Pero quiero decir con esto que me parece muy bien que efectivamente ideologías como la comunista que defiende la señora Yolanda Díaz o la pseudocomunista neocomunista comunista bonita que parecían defender Irene Montero y Pablo Iglesias sufre un castigo importante por parte del electorado. Dicho esto, que no lo recuperen ninguno de ambos supone que eso sustenta o sostiene algo la debacle del Partido Socialista, es decir, que quien está captando ese voto es el Partido Socialista. Partido Socialista que cada vez está más escorado, fagocitando a sus socios, precisamente porque en el otro lado, en el lado de la moderación, de la mesura, del sentido común, de la razón aplicada, aún así, a votantes de izquierdas, que puede haberlos, con sus... Claro que los hay, sí. Con sus, pero me refiero no a los adeptos, sino No, a los no a votantes los de hooligans, izquierdas, sino a- exacto, sí. no sanchistas, a gente que defiende el socialismo como una forma de entender el Estado, la participación de los ciudadanos en el Estado y demás, que no compran las políticas sanchistas y que es evidente que no las están comprando porque Sánchez no mejora. Y si se mantiene a costa, insisto, de fagocitar a sus socios de extrema izquierda, tanto a Podemos inicialmente como a Sumar ahora, Pues yo creo, por lo que yo creo apuntan todos los sondeos. Yo no sé, habría que hacer un análisis más a ver cómo se han tomado estas Yo lo único encuestas. que creo con respecto a la Sí, pregunta pero- de don Luis es que en el caso del Partido Popular hay un ejemplo muy claro de cómo gestionar ese complejo, esa acusación, esa especie de amenaza del Partido Socialista y la izquierda radical va ustedes a pactar con Vox. Miren, cuando la señora Díaz Ayuso llega a la Comunidad de Madrid, ella defiende sus políticas. Inicialmente tiene un gobierno de coalición, recordemos que lo rompe para convocar nuevas elecciones, que gana con mayoría absoluta 2 años después, para gobernar 2 años más, es decir, ni siquiera una legislatura entera. Y siempre ha gestionado muy bien el señalamiento, la acusación de va a pactar usted con Vox, tal, como permitiéndole a los otros que te dominen el relato. Cuando uno no tiene que avergonzarse de nada y cuando uno pacta con partidos demócratas Déjame un momentito, y cuando María. cuando uno pacta con la tercera fuerza política del arco parlamentario español, creo que no tiene nada de qué avergonzarse. Los que tendrán que avergonzarse, en todo caso, serán aquellos que están tachando de lo que no son a lo que son sus socios, a los que blanquean constantemente. Sí, pero es que hay una cuestión, es decir, vamos a ver, lo primero que hay que es conocer que el Partido Popular difícilmente se le puede catalogar hoy como un partido nacional. Es un partido de franquicias. Es decir, hay una franquicia en Andalucía, hay una franquicia en Extremadura, hay una franquicia en Valencia, hay una franquicia en Madrid. Esto es lo que llaman baronías, ¿no? Es decir, entonces, no es un partido que tenga una política nacional. Es decir, no tiene un discurso más o menos coherente allí para todo el país, allí donde esté, o sea, aparte de los particularismos de cada lugar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que yo pienso, sinceramente, que no es que sea simplemente complejo, cobardía o no querer relacionarse con Vox por el que dirán. Es que realmente el tiempo ha pasado, no ha pasado en balde. El Partido Popular de los años 90 no es el del 2025. Es decir, hay muchas personas dentro del Partido Popular que no es que tengan miedo o cobardía, aparte del servilismo, que efectivamente todos los partidos son muy jerárquicos, entonces nadie se mueve para no salir en la foto. Pero yo creo que simplemente hay mucho socialdemócrata y mucho woke en el Partido Popular. Es que los hay. Es decir, han ido incorporando personas y que son hijos de su tiempo, en el sentido que nosotros más nos preocupamos de que realmente creen
que todo lo que sea no decir amén por ejemplo, yo qué sé, a cualquier dogma woke, no sé, es decir, que cuestionar que haya una desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres, pues cuestionarlo es ultrafascista, ¿no? Entonces es inaceptable, ¿no? Entonces no es solo complejo, es que realmente hay muchas personas en el PP, como el propio líder actual, que es Feijóo, que creen en unas visiones que son propias casi del socialismo, socialdemócratas. Es decir, el propio líder del PP ha dicho cosas como que él votaba a Felipe González, que él querría ser como él es un estatista convencido de gasto público, es un funcionario mediano, es decir, tiene una serie de características que no es solamente el complejo de no decir esto por el que dirán, es que realmente es su posición. Y esto es, cuando decimos, ahora simplemente podemos aspirar a que el PSOE se hunda. Y bueno, en este caso Vox, pues que ascienda. Pero es decir, el gran drama de España es precisamente que la única opción que tenemos es que el propio PSOE se desplome por sus propios actos. Es decir, no existe realmente una unidad al otro lado o una especie de un plan para conjunto para darle la vuelta al país, darle completamente la vuelta. España necesita darse una vuelta, necesita la motosierra de Milei, necesita 2 o 3 motosierras, es decir, no para cargarse el Estado ni para acabar con todos los servicios públicos, no, pero para acabar con tanto gasto estúpido e innecesario. Un derroche y un robo que hay aquí, un robo legalizado que es brutal, es decir, he hecho el cálculo. Y no solo los ricos, es que ya no quedan ricos en España, quedan 4 ricos, hombre. La clase media y clase media baja. En España, entre impuestos directos, indirectos, tasas, multas, sanciones, cotizaciones, al cabo del año, esa gente, nosotros, nos quitan prácticamente el 60% de lo que ganamos. El 60%. Y esto aquí en España las nóminas no son como las de Alemania, que están fatal, pero es que son el doble. Y ya no te hablo de otros países un poquito más espabilados, donde son el doble, el triple y el cuádruple. Entonces, que te quiten el 60% cuando lo que gana la gente aquí en España es una mierda, con perdón, y perdóname don Luis, pero es que es así, hay que decirlo en castizo, pues lógicamente es un drama nacional. Y entonces España necesita una vuelta, y una vuelta en la que esto tiene que ver con cuestiones, con principios de compasión, con principios de lealtad, con principios de patriotismo, con principios de buscar lo mejor para los españoles, y acabar con esto, de verdad. Es que yo por eso creo que es trágico que el PSOE, como decía, se desploma. Yo no he visto a qué porcentaje cae según esa... No, se desploma, no, está cayendo de forma lenta y constante. Pero que está en el 27, el 20... Sí, por ahí. 27, pues que es una tragedia. Bueno, pero está en el 27, como decíamos antes, porque la caída la amortigua el que está absorbiendo votos de Sumar, que Sumar pues desaparece. Yo creo que mucha gente de Sumar, lo que directamente, y eso es muy típico de la extrema izquierda, es desmovilizarse. Es directamente que no quieren votar, es decir, no van a ir a votar. Lo intentará Sánchez, va a intentar movilizarlos a todos, por eso ha sacado los 50 años del franquismo, por eso está poniendo a la corona en la picota, está haciendo una serie de charranadas que no tienen nombre, porque claro, llegar a estas horas y decir me voy a luchar contra un señor que lleva muerto 50 años, es que es una tomadura de pelo. Entonces, pero va a intentar eso, va a intentar lo que está haciendo, lo único que sabe hacer, sembrar la inquina en la sociedad española para que sea imposible que el voto se mueva. El voto es decir que viene la derecha y entonces tú tienes que... Te robo para que no gobierne la derecha. Es que tendría que ser el eslogan de Sánchez en las siguientes elecciones. Te robo para que no gobierne la derecha. Trágatelo. Yo creo que ese es el problema ahora mismo de nuestro país, don Luis. Creo que necesitamos un cambio de mentalidad muy importante. Bueno, yo creo que todo el mundo se está produciendo ese cambio pues de sí, que mentalidad, corra más ¿no? deprisa, porque es que el tiempo se acaba, No hay que ser tampoco unos ansiosos, hay que dejar que las cosas... No por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces,
simplemente a Dios rogando, con el mazo dando y a esperar que las cosas caigan. Pero hay que decirlo, hay que comentar a los españoles lo que sufrimos. ¿Qué les parece a ustedes pues la cada vez más alarmada actitud de determinados dirigentes ante Elon Musk? Elon Musk ha anunciado que va a entrevistar a la candidata alemana de la AfD, el Vox de allí, a Alice Weidel, en Twitter. Ya recordarán ustedes que entrevistó a Trump en su día, y aquello, pues hombre, contribuyó a la campaña electoral de Trump, pues claro, como cualquier otra entrevista puede contribuir. Y entonces, pues la reacción ante ese anuncio de Elon Musk de que va a entrevistar a Alice Weidel, bueno, han salido Starmer, Macron, Thierry Breton, todos a decir que qué hace Musk interfiriendo en las elecciones alemanas. Y dices, o sea, que entrevistar a un candidato de las elecciones alemanas es interferir en las elecciones alemanas, no me fastidie, oiga. Bueno, es que es de un cinismo que asusta. Es otra cuestión que también hay que empezar a romper. Es decir, pues no ha estado Bill Gates y no ha estado muchos millonarios, no solo entrevistando, sino a través de sus fundaciones, dando buenas donaciones pues a determinadas tendencias políticas. Es decir, eso sí que es influir un poco en la política de otros países, me refiero, no de los propios, sino que han hecho eso y es sobradamente conocido. Yo no digo que sea una conspiración, pero lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces, que Elon Musk es un tipo que de repente cobra protagonismo y es un empresario, pues igual que los otros. Que este no está a favor del wokismo, no está a favor de todas estas pamplinas, sino que está a favor de cosas distintas, pues oiga, esto es el pluralismo, ¿no? Vamos a rasgarnos las vestiduras. Es que han vivido, en general, hemos vivido, y sobre todo en Europa, hemos vivido en digamos, una especie de dictadura implícita, es decir, en el que no se podía discrepar, no se podía salirse uno de la caja. Y esto, claro, no están acostumbrados a que esto suceda, y ya está. Simplemente, por ejemplo, el caso de Rumanía es un caso, pues yo creo que es un caso de estudio. El hecho de que se hayan permitido el anular unas elecciones porque los resultados no les convenía, sobre pretexto de que Putin podría estar por allí y Putin podría estar por allá. Hombre, yo no digo que no pueda ocurrir eso en un momento dado, pero desde luego si hablamos de democracia y se nos llena la boca con la palabra democracia, el sistema tiene que ser mucho más garantista. Tú no puedes cargarte unas elecciones por sospechas. El que Bill Gates y George Soros opinasen y financiasen a determinados candidatos u opciones políticas era perfectamente admisible. Claro. Que Elon Musk opine o apoye a candidatos no lo es. Que echasen y expulsasen y cerrasen la cuenta de Donald Trump en Twitter, en el antiguo Twitter, en el actual X, ¿no? Era admisible. Callaron todos con un silencio atronador, pero que ahora Elon Musk quiera entrevistar en X a una candidata, a una política que tiene un interés, una relevancia para una parte de la población, de la sociedad, de la información, entonces mal. Y entonces ahí claman todos y ponen el grito en el cielo. Que Elon Musk opine sobre lo que pasa en Reino Unido no les gusta, es intrusismo, este señor porque se mete a opinar, pero no, lo grave no es que el señor Elon Musk opine, lo grave son las 800.000 violaciones que se han silenciado. ¿Cómo que 800? Es que estamos todos locos. No, o sea, nos hemos vuelto... Más de 800. Todo 800.000. Nos hemos vuelto todos locos. O sea, yo creo que se les ha acabado el chollo, que efectivamente hay una parte muy importante de una ideología perversa que ha servido de excusa para que muchos mediocres y muchos radicales viesen recompensadas sus posiciones con cargo a dinero público de muchos países, y creo que esto se acaba. Y creo que efectivamente es una tendencia que lo mismo que en un momento cogió auge y fue una ola que arrastró
en muchísimas dimensiones y en muchísimas situaciones, ahora mismo se está revirtiendo precisamente porque los efectos de esa ola han sido devastadores. Y cuando alguien llega al límite máximo de su tolerancia, suele querer corregir esos excesos, esos desmanes, buscando otras opciones y otras alternativas. Y ha sido tan radical, tan totalitaria, tan impositiva, tan extrema la política de los políticos buenistas occidentales de la izquierda, que se presentaba como los grandes salvadores del mundo, que ahora efectivamente la sociedad busca el polo opuesto, el polo contrario. Eso que ellos llaman la ultraderecha peligrosa, que al final ha llegado a gobernar y está llegando a gobernar en muchos países, y oiga, las cosas no van peor, sino más bien al contrario. Y eso quizás es lo que les molesta. Yo creo, yo añadiría, María, es importante, yo creo que no solo es la izquierda, ha habido en Europa un consenso básicamente socialdemócrata entre los socialdemócratas o socialistas y una democracia cristiana que ha devenido en algo que no tenía mucho que ver con lo que era el conservadurismo clásico. Y esto ha saturado la política, la ha saturado y ha hecho que en realidad no hubiera alternativas, sino que lo que conocemos aquí, que hubiera alternancias de poder, pero no alternativas distintas, ideas distintas, propuestas diferentes, sino que era más o menos, poco más o menos de lo mismo. No, pues esto es muy socialista, pero nosotros lo vamos a hacer igual, un poquito más aseado, ¿no? Es decir, y sobre todo con ese mito que ya yo dudo muchísimo de él, que es que somos mejores gestores. Yo, perdón, pero yo discrepo de que esa gestión sea estupenda, porque lo hemos visto en Valencia, no son gestores de nada. No gestionan, vamos, de hecho no gestionan, es casi peor. No gestionan absolutamente nada. Yo creo que ese statu quo, que durante un tiempo funcionó muy bien en Europa, pero funcionó muy bien no porque las políticas fueran muy buenas, sino porque Europa vivió una época muy dulce de un baby boom enorme, una reconstrucción del continente que demandaba mucha mano de obra, un torrente de financiación exterior de Estados Unidos, teníamos la Unión Soviética, entonces nos manteníamos unidos porque el peligro era el comunismo, un precio, unos combustibles, una energía barata y abundante, y todo eso hace ya décadas que empezó a irse. Y se ha demostrado que una vez que se ha ido todo eso, ¿qué nos ha quedado de ese consenso socialdemócrata? El wokismo, que ha sido, digamos, ya como el último clavo en el ataúd, ¿no? de una sociedad europea que está fatal. Y entonces el mundo ha cambiado mucho, y yo creo que la gente está demandando a los políticos que dejen de hacer iba a decir pues a ver las si puñetas. En España nos enteramos, porque por ejemplo hoy, para que lo sepan nuestros oyentes, después del Consejo de Ministros que va a celebrar Pedro Sánchez, que ha convocado, en ese Consejo de Ministros se va a aprobar el comité de expertos que va a asesorar al presidente del Gobierno sobre la campaña de actos para celebrar y conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. ¿Cómo se quedan? Bueno. O sea, esto es de prioridad nacional. O sea, esta es la necesidad máxima de este país, que un comité de expertos, que no sé si llegará a existir, porque el de la pandemia ya sabemos cómo fue, el comité de expertos eran Aldama y sus amigos, resulta que ahora hay que buscar un comité de expertos que asesore a Pedro Sánchez sobre la muerte de un dictador. Es que es una cosa Pues es de verdad el pilla-pilla, acongojante, por más no gente decir a otra pillar, cosa. más gente a pillar, más favores, más trama clientelar. Es decir, pues es lo que saben hacer. Antes de dar paso a doña Carmen Carbonell con la opinión de los oyentes, antes comentábamos fuera de micrófono una cosa. Dice don Javier Venegas que pues está ahora investigando lo que está pasando en China, donde por lo visto las noticias son enormemente alarmantes, ¿no? Sí, la crisis de China es una crisis económica, dice usted. Económica y bueno, y todo política, porque está dando lugar. Es decir, en China ha habido más de 600 protestas. No nos hemos enterado de ninguna en los últimos 9 meses. 600. En un país que no se puede protestar. Es cotidiano. Ha habido también una serie de, no, tampoco lo sabemos porque no llegan noticias, por ejemplo, de personas que han perdido la cabeza
y se han dedicado a atropellar con el coche a la gente. Ha habido varios casos en China. Es decir, de hecho, el propio Partido Comunista Chino ha tomado carta en el asunto porque tiene miedo de que esto se convierta en una tendencia. Y es gente que está al límite. Hay una tensión social enorme en China. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paro entre los jóvenes, y no hablo de jóvenes que son fontaneros, sino hablo de jóvenes con maestrías, es decir, con carreras y maestrías en carreras no de ciencias políticas, sino de ingeniería, de cosas así. Está cercano, está por encima, está en el 50%. 50%. Estaba, de hecho, ha ido progresó desde que empezó la crisis, desde el 25, empezó a dispararse. ¿Qué ha hecho el Partido Comunista Chino? Dejar de reflejarlo en las estadísticas. De hecho, no, este dato ya no se va a publicar. Shanghái, que es la ciudad, digamos, emblemática ahí del comercio, de la apertura al exterior, de la pujante economía, un símbolo, es decir, ha perdido 5 millones de habitantes que se han ido de allí y han regresado a sus pueblos para ver si pueden comer algo. La gente, los universitarios que están allí, que antes se los rifaba a las empresas, ahora no consiguen empleo, están de repartidores. Muchas más cosas. El sector inmobiliario chino, que ha sido además una de las grandes... es que hay que poner en antecedentes. China era lo que llamamos la fábrica del mundo hasta 2010-2011. Pero a partir de ahí, precisamente por Xi Jinping y sus políticas y un cierto miedo que empezaba a despertar en Occidente, muchos países, muchas empresas empezaron a deslocalizar de China y buscar otros sitios como Malasia, Tailandia, Singapur, Vietnam, donde sea. Y entonces ha dejado de ser, digamos, ha empezado a caer esa fábrica del mundo, ha dejado de ser el principal, no ha dejado de ser el principal proveedor, pero ha perdido muchísimo y está cuesta abajo. ¿Qué es lo que hizo el Partido Comunista para compensar eso? Pues el consumo interno y uno de los sectores que ha sido letal para China, la construcción. Ha llegado a representar entre el 30 y el 20% del Producto Interior Bruto de China. Y eso se acaba de desplomar. Se acaba de desplomar. Por la corrupción, porque los propios gobiernos provinciales esto nos va a sonar, han utilizado como el gobierno chino centralizó los impuestos que antes estaban descentralizados, los centralizó el gobierno. ¿Qué han hecho los gobiernos locales para poder seguir teniendo dinero para sus proyectitos? Pues vender el suelo. Vender suelo y hacer promociones. Promociones que, para que fueran más atractivas, lo que hacían era dotarlas de estaciones de tren, de obras públicas que iban a deuda. Y entonces, luego, para que ese terreno se revalorizara, entran los promotores inmobiliarios, lo compran. ¿Y cómo compraban y cómo financiaban esos grandísimos proyectos? Con los créditos bancarios. Los bancos en China son todos estatales, salvo alguno que es privado, todos son estatales. Hay una deuda. China ahora mismo está... Bueno, ¿Hemos visto algún ejemplo de corralito en China de algún banco y tal? Sí. No puedes retirar tu dinero de cualquier manera. Hay personas que han ido a sacar, por ejemplo, 10.000 yuanes y el banco no ha hecho más que ponerle pega, decir, no, pero ¿y para qué los quieres? Y lo dicen que velan por ellos por cuestiones de fraude. Bueno... Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues, don Luis, hoy hacíamos una pregunta en la que les pedíamos, por favor, que no confundieran deseo con pronóstico. ¿Por qué? Porque, claro, es que la cosa estaba complicada. La pregunta era, tras la caída de Joe Biden, de Olaf Scholz, de Justin Trudeau, ¿quién cree que será el siguiente dirigente progre en caer? Y las opciones eran 4. La primera, Starmer; la segunda, Macron; la tercera, Sánchez; y la cuarta, von der Leyen. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay muchas personas que dicen, atención, atención, la pregunta es ¿quién crees? No ¿quién quieres? Esto nos lo dice Carmen ¿Quién creen Mons, ustedes en la comunidad de YouTube. que será el siguiente en caer? Yo creo que Starmer. ¿Starmer, Macron, Sánchez o von der Leyen? Yo creo que por ese orden, fíjese. Starmer, Macron, Sánchez y von der Leyen. Creo. Pues sí, debería... Bueno, que me diga el primero que cae. No quiero, creo que Starmer. ¿Usted cree que el primero es Starmer? Sí, es el que es más vulnerable ahora mismo. No, bueno, yo creo que están ahí Macron y Starmer. O sea, yo no creo que le gane mucho por la mano, porque es más recientito
va a aguantar un poco más el tirón, aunque los británicos son mucho más duros a la hora de castigar a los líderes. Igual sí, el británico, pero vamos, van a estar ahí. ¿Y qué dice la gente, doña Carmen? Pues don Luis, de momento, por lo menos en Twitter, con un 41% de los votos va ganando Emmanuel Macron. Ya les digo, 41% le sigue Starmer con un 35% de los apoyos. Hay un 17% que cree que va a ser Sánchez y hay un 7% que confía en que sea Ursula von der Leyen la que caiga y que deje esa Comisión Europea. Bueno, respecto a esta acotación, si la diferencia que debía ser entre quién crees en vez de quién quieres, responde en la comunidad de YouTube, por ejemplo, Ani4163, que dice que hay gente que ha entendido mal esta pregunta en virtud de según qué resultados. Spanish Baldman, esa comunidad, dice que los que han marcado Sánchez tenéis más fe que el alcoyano. O sea, que esas personas que creen que van... Más moral. No, este ya es fe, ya es una cosa, vamos, una cuestión dramática, casi. Don Luis, dramática. En el chat de YouTube, Ana Luna, sobre la encuesta, dice que debería caer Starmer por intentar acallar el caso de las niñas sometidas por pakistaníes, además de por la violencia en la actuación policial contra la población de este pasado verano, don Luis, que seguro que usted lo recuerda. Y en Twitter se abren nuevas apuestas. Nuno3 dice que Nicolás Maduro. De hecho, Sandra Marcos también cree que caerá Maduro poco después de que Trump jure el cargo. Y Gerte dice que espera que todos los anteriores, esta respuesta es muy buena, ¿no? Y que caigan todos. Le pasa lo mismo a Ambrosio, dice, deberían caer los 4. Y termino con un comentario de Carlos MIV, que dice que cree que el próximo en dimitir será Starmer, porque donde Elon Musk pone el ojo, pone la bala, y espera que el siguiente objetivo para Elon Musk sea Pedro Sánchez. Elon, necesitamos tu ayuda. Por Dios. Elon, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Sálvanos, este monstruo. Ay, parece mentira que tengamos que pedir ayuda al exterior porque no somos capaces de deshacernos de alguien como Sánchez. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Creo que la caída de Sánchez está próxima. Yo, vamos, quiero creerlo con todas mis fuerzas, de verdad. Bueno. Quiero. Doña María, ¿cuál caso de los que tenemos en estos momentos pendientes en tribunales va a terminar dando el primer procesamiento? Pues yo creo que el que más maduro está ahora mismo y que creo que además hay varios indicios muy contundentes es el del fiscal general del Estado. Sí, también fue el primero que llegó con la exposición motivada al Supremo, y venía además investigado de otros 2 tribunales anteriores, incluido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo instructor fue el que decidió que había causa, al menos que había indicios sólidos para poder abrir una causa contra el fiscal general del Estado, que como aforado tenía que estudiarse en el Supremo. Creo que es el que más avanzado está y creo que el instructor además está haciendo muy buen trabajo. El magistrado Ángel Hurtado está siendo muy metódico, sin prisa pero sin pausa, y además bastante rápido para lo que suelen ser los tiempos del Tribunal Supremo, que al final es el más alto tribunal de este país y tiene unos tiempos más lentos, ¿no? De los que la justicia ordinaria a veces maneja, siendo ya que la justicia ordinaria tampoco tiene todos los medios humanos y materiales necesarios para poder hacer su función como debería o como esperarían los justiciables, pero es verdad que está siendo muy rápido en la toma de decisiones, y según entran las peticiones de las acusaciones populares, da respuesta y toma diligencias y medidas nuevas. Tenemos ahora en breve que se conozca por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil qué pasó con esos móviles entregados del fiscal general del Estado, por qué lo cambió unos días después de que se hiciera el registro en su despacho, quién aplicó ese borrado al terminal que entregó García Ortiz, que era distinto o manipulado o presuntamente alterado del que manejaba antes de que se produjera el registro, por qué otros 2 fiscales más de la cúpula fiscal también cambiaron de número de móvil justo el día después del registro del despacho del fiscal general del Estado, cómo es posible que se urdiera una especie de trama en la cúpula de la Fiscalía para utilizar información confidencial a sabiendas de que era confidencial en contra de un particular para perjudicar políticamente a su pareja, cómo es posible que la número 2 de la Fiscalía y por lo tanto subordinada directa de Álvaro García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde,
sea la fiscal asignada al caso de su jefe. Es decir, o sea, hay tantísimas cosas en esta causa que creo que han puesto la Fiscalía en el punto de mira y han perjudicado a los más de 2.000 fiscales que no tienen nada que ver con esta gente, ni se sienten representados por ella, ni hacen su trabajo incurriendo en este tipo de prácticas presuntamente mafiosas, que yo creo que habría que darle una vuelta a la institución. A mí lo que me llama la atención, perdóname, es lo de mi fiscal. No, es decir, su fiscal. Bueno, ¿de quién depende la Fiscalía? Tremendo. Pero no, pero yo creo que porque es posible que esos teléfonos hayan sido borrados, no solo por lo que ocurrió con Ayuso. O sea, sino también por otras cosas. O incluso recados directos. Sí, sobre la amnistía, la ley del sí es sí, posiciones en este sentido. Por eso yo creo que Sánchez se ha abrazado al supuestamente fiscal, hay más cosas que le va a proteger hasta el final. Pero bueno. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, don Javier Venegas, gracias, doña Luis. María Jamardo. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere comentar que los avances históricos, artísticos, científicos, pues muchas veces pasan sin pena ni gloria. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Espero que la gran mayoría de ustedes hayan tenido ese detalle de ternura, ese regalo que portan los Reyes Magos. Si no ha sido así, no desespere. Quizás se lo reciban cuando menos se lo esperen. Más tarde, más temprano, te viene una caricia reconfortante y te llena de alegría. Hay personas hoy muy reconocidas que en vida no lo fueron, personas que continúan vivas en el recuerdo colectivo. Pongo 3 ejemplos. El pintor Van Gogh no vendió un solo cuadro en su vida y ahora alegra el espíritu de millones de personas. Otro ejemplo, lo contaba usted, don Luis del Pino, la vida del médico de origen húngaro, Ignaz Semmelweis, que lo metieron en un manicomio por insistir en la importancia de lavarse las manos antes de asistir a un parto. Millones de personas le debemos la vida al denostado Ignaz Semmelweis. Y el tercero que pongo de ejemplo fue el padre Agustino Gregor, que falleció como fraile en 1884 en el convento de Santo Tomás de Brunn. Seguro que si digo su nombre laico, Johann Mendel, les suena muchísimo más. Experto en historia, botánica, química y matemáticas. Trabajó en el huerto del convento, allí cultivaba guisantes y escribió sus descubrimientos genéticos que hoy siguen vigentes. Los estudios de Mendel no fueron tomados con el inmenso valor que tenían hasta 41 años después de su muerte. Darwin no llegó a conocerlo. ¿Cuánto partido podría haber sacado de Mendel y de la corriente mendelista que se creó reconociendo el valor científico que tenían sus investigaciones? Todo pasa, todo llega. Mañana más y mejor. Punto final.